vamos a analizar ahora el transporte carretero. El transporte carretero es uno de los más usados y por este medio se transporta aproximadamente un 60% de las cargas. Es un servicio fundamental e indispensable en todos los medios de transporte de carga. Y acá, como bien decíamos nosotros, ¿cierto? Cuando las distancias son muy largas, por buque marítimo. Cuando las distancias son más cortas, se utiliza muchísimo, pero muchísimo, el transporte carretero, como también se utiliza para la distribución interna y para la venta interna. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el servicio carretero? Primero, el servicio puerta a puerta. Es el único medio de transporte, salvo pocas excepciones, que puede salir del depósito de origen de la mercadería hasta llegar al depósito final sin la necesidad de utilizar otro medio de transporte. La flexibilidad. También se tiene la posibilidad de cambiar el ruteo establecido con anterioridad, y esto es muy importante debido a los inconvenientes que pueden ocurrir en la ruta, como por ejemplo huelga, malas condiciones climáticas, etcétera, etcétera. Fácil distribución, con este medio se puede tener una muy buena accesibilidad a los diferentes destinos donde sea necesario hacer llegar las distintas cargas. Acá no nos fijamos si realmente es complicado o no, está en el medio, no, está cerca del mar o no, está cerca del aeropuerto o no. Carga y descarga, para estos tipos de operación no es necesario tener equipos muy costosos para cargar y descargar. Y la seguridad. En lo que se refiere a la seguridad de la carga, la mayoría de las compañías de transporte brindan el servicio de seguimiento que sirve tanto para la compañía transportadora como para el propietario de la carga, como también se hace acá a nivel nacional. ¿Cuáles son las desventajas? Las cargas que pueden transportar son pequeñas si la comparamos con respecto al modo ferroviario o al barco, y el transporte carretero puede llevar un contenedor a la vez. Los costes de transporte. No es conveniente cuando las distancias por recorrer son largas, más de 400, 500, 600 kilómetros, ya se hace un poquito más complejo. Y los costos son realmente excesivos, ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta también en el cálculo correspondiente de nuestros gastos para poder colocar nuestro producto al lugar de destino. La documentación que se utiliza es el conocimiento de carga, que es el que otorga ciertos derechos al propietario de la carga, entre los que se encuentran la propiedad de la carga transportada, el certificado de existencia del contrato de transporte y el certificado de recepción del transportador. En este documento figuran todos los datos del exportador e importador, datos y cantidad de carga, valor de la misma, número de identificación, peso bruto y peso neto. Después tenemos el transporte ferroviario. Generalmente este tipo de transporte es usado por grandes compañías, las cuales están en condiciones de poder completar toda una formación de vagones. La posibilidad de transporte de las pequeñas empresas están dadas por los agentes de carga, que son aquellas personas que contratan una formación completa para después alquilar vagones individuales a estas empresas. Por lo tanto, completan una formación de ferrocarril con distintos clientes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen? Gran escala es una de las principales características de este medio de transporte, ya que permite el transporte de una gran cantidad de carga, tanto en contenedores como a granel. Circulación constante. El tren circula constantemente, son mínimas las ocasiones donde el tren no puede circular y generalmente por causas ajenas a él. El costo de transporte son bajos comparados con el modo carretero cuando se transporta una gran carga y las distancias son largas. Y en los seguros, los costos de los seguros son inferiores al modo carretero debido a los pocos accidentes que ocurre en este medio. ¿Cuáles son las desventajas? El tiempo. Los trenes se mueven entre 40 y 50 kilómetros por hora, lo que hace que realmente sea lento el traslado. Otro tema también es el recorrido. Generalmente los trayectos de tren son más largos que los trayectos carreteros, hasta pueden llegar a ser el doble. La cantidad de carga, o sea, para utilizarlo realmente tenemos que tener una carga interesante, una cantidad mínima capaz que no conviene. Y la seguridad, o sea, no tiene tanta seguridad como uno supone, es muy fácil o muy fácil accesible, y hay que tener mucho cuidado con el tema de los robos de mercadería, aunque también depende mucho del tipo de la mercadería que se transporta, el riesgo de la posibilidad de robo. La documentación que se utiliza el transporte ferroviario internacional está marcado dentro de lo que se conoce como el TIF o TIF/DTA. El TIF es el transporte internacional ferroviario y establece las condiciones de transporte de un país a otro. Y la DTA es la declaración de tránsito aduanero y es lo que se transforma en el TIF una vez despachada la carga desde el lugar de origen. La ventaja de tener ambos documentos es que el tratamiento aduanero sobre la carga es más ágil que teniendo solamente el documento TIF, ya que con la presentación de este documento solo se revisará en la aduana la documentación y el estado de los precintos de los contenedores. Estos formularios están compuestos por 4 originales, los cuales son provistos
por el ferrocarril. Otro medio de transporte es el transporte multimodal. Se define como transporte multimodal de carga aquellos casos en que la operación de transporte de una cierta carga desde un lugar de origen a un lugar de destino participan dos o más medios de transporte. Y toda esta operación está bajo la responsabilidad de un solo operador, que es el operador del transporte multimodal. Un solo transportador, por supuesto, en contenedores, se va trasladando un medio de transporte a otro, pero el control lo hace un solo operador. Existe un solo documento de transporte para la carga durante todo el trayecto desde el lugar de origen al de destino, incluyendo en este documento todas las operaciones de traslado, carga y descarga necesarias para poder llevarla a cabo. Para llevar a cabo la realización del transporte multimodal existe lo que se conoce como estaciones de transferencia, que son lugares que poseen una determinada infraestructura para poder llevar a cabo el traspaso de la carga de un modo a otro. Las características que tiene este medio de transporte usado y fundamental que la operación se haga a través de contenedores es la adaptabilidad del contenedor a todos los medios de transporte, alta resistencia, variedad de modelos según el tipo de carga y un alto porcentaje de seguridad. Entonces, con estas características realmente ya hemos visto los distintos medios de transporte que hay. Hay que verificar bien los agentes que administran, porque a veces usted puede hacer contacto directamente con el que le brinda el servicio en forma directa, con la agencia naviera, con la agencia ferroviaria, o otra vez lo puede hacer por servicios tercerizados, gente que cuenta con la posibilidad de darle distintos servicios, que la ventaja que tiene este tipo de agentes de carga, que le pueden asesorar sobre el mejor modo de llevar la mercadería, y lo puede asociar con otro grupo y puede llegar o armar equipos o gente o grupos de gente para completar cargas y poder utilizar las formas más económicas para poder bajar los costos y tener un buen nivel de eficiencia en el transporte. O sea, usted lo puede contratar en forma directa a cada uno de los medios de transporte o tercerizarlo a través de agentes de carga que tienen la posibilidad de darle acceso a los distintos medios de transporte y coordinan la mejor forma y a veces consolidan carga con otros clientes generando altos beneficios y bajas en los costos que realmente hace que pueda bajar los costos que estamos hablando del tema de transporte, seguro. Son dos componentes muy importantes que encaren demasiado el precio puesto al lugar de destino.